Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión lo que vamos a hacer es realizar la corrección del trabajo práctico evaluativo recuperatorio que fue dado en primero primera y primero segunda, y a su vez fue el mismo trabajo que se tomó como TP evaluativo en primero tercera. Entonces, vamos a empezar a desarrollar y hacer esta corrección. Acá están las capturas de pantalla correspondiente a cada uno de los pizarrones. El de la izquierda es de curso primero segunda y el de la derecha es el que corresponde a primero primera y primero tercera. Bien. Bueno, vamos a comenzar con la primera situación. En principio, lo que tenemos que hacer es empezar a organizar los datos de alguna manera que nos permita después hacer un buen planteo. Acá tenemos que hacer sí o sí un planteo. Y el planteo que vamos a hacer es un cálculo, y ese cálculo vamos a tratar de que sea en un solo cálculo, así que no nos queden cuentas desperdigadas por toda la hoja o por toda la pantalla. La idea es poder hacer un solo cálculo y a partir de ahí poder obtener el resultado. Y en todas las situaciones vamos a plantear lo mismo, ¿sí? La idea es poder hacer un solo cálculo para evitar olvidar ciertos datos o detalles. Entonces, lo primero que se hace es hacer una lectura comprensiva y a partir de esa lectura comprensiva empezar a interpretar los datos. Bien, entonces, los datos es una cosa que va a estar siempre presente en cualquier planteo. Y otra cosa, vamos a tener, por un lado, datos explícitos, que son los datos que nos da el problema, y datos implícitos, que son datos que no nos da el problema y que tenemos que a veces suponer y otras veces sabemos que son así ya por definición. En este caso tenemos un edificio que tiene 28 pisos y dice que en los primeros 15 pisos hay 5 departamentos por piso. Bien, entonces... Dato fundamental. Cantidad de pisos, 28. Eso es lo que sabemos. Bien, cantidad de pisos totales, 28. 28 pisos. ¿Qué pasa con esos 28 pisos? ¿O qué información tenemos? Sabemos que en los 15 primeros tenemos 5 departamentos, ¿sí? Por piso. Esa es una información que tenemos. Y después me habla de los restantes. ¿Cómo vamos a calcular los restantes o cómo vamos a definir los restantes? Bueno, para definir los restantes, lo que tendríamos que hacer es, en definitiva, decir, bueno, la cantidad total de pisos que tenía este edificio eran 28. Y lo que vamos a hacer es restar la información anterior que me habló de que había 15 primeros pisos anteriores, ¿no? Los restantes van a ser eso, esa cuenta, 28 menos 15, ¿sí? Eso para entender. Y en esos pisos vamos a tener, ¿sí? Una cantidad de 3 departamentos en cada uno de esos pisos, ¿bien? 3 deptos por piso. Bien, la palabra DPTOS significa departamentos, ¿bien? Eso es un primer dato. Y después nos dice que nos va a preguntar cuántos departamentos tiene el edificio y además nos hace una sugerencia y en base a esa sugerencia hace una pregunta. Dice que en cada departamento viven 4 personas y después pregunta cuántas personas viven en ese edificio en total. Entonces, otro dato que tenemos son 4 personas por departamento. Bien, entonces, vamos a el primer planteo. La primera situación es determinar la cantidad de departamentos. Vamos a hacer el planteo para esta situación. Entonces, ¿cómo calculamos esto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner 15 multiplicado por 5 para la primera opción, ¿sí? Que es la primera parte de este edificio, y a eso le vamos a sumar los pisos restantes, que habíamos dicho que era 28 menos 15, y a eso lo multiplicábamos por 3 y ponemos igual. Bien, vamos abajo.
Vamos a colocar el igual de vuelta y vamos a empezar a hacer estos cálculos. A ver, tenemos 15 por 5. Eso queda que es 75 y a eso le vamos a sumar lo siguiente. Ahí tenemos un paréntesis donde nos da que hay una diferencia, 28 menos 15. 28 menos 15 tenemos que dar 13 y a eso lo vamos a multiplicar por 3. Bien, ponemos el igual y ahora vamos a empezar ya a ir resolviendo. Fíjense que yo en todos los casos planteé un solo cálculo y ahora lo que hago es resolver ese cálculo. El cálculo que planteo lo planteo de forma horizontal y en base a ese cálculo de forma horizontal, lo que hacemos es ir desarrollándolo en sentido vertical. ¿Sí? Entonces, 75 lo voy a bajar igual y le voy a sumar ahora el 13 por 3. Bien, que eso queda tanto como 39. Bien, y ahora hacemos 75 más 39 y eso nos queda que es 114. Bien, ¿qué significa este 114? Esto significa que este edificio tiene 114 departamentos. Esta va a ser una primera respuesta que vamos a poder dar. Y vamos a decir, el edificio tiene 114 departamentos. Bien, primera situación resuelta. Ahora vamos a determinar la cantidad de personas. Bien, la cantidad de personas que viven en este departamento, en este edificio. ¿Sí? Eso es lo que vamos a determinar. Bien, ¿cómo vamos a determinar eso? Sabemos que viven 4 personas por departamento. Entonces, directamente vamos a hacer lo siguiente. 4 multiplicado por 114. Y eso nos va a dar un resultado. Bien, que el resultado es 456. Bien, ese es el resultado que nos da y el otro resultado que precisamos para esta situación. Entonces, vamos a redactar otra respuesta donde vamos a indicar que en el edificio viven 456 personas. Bien, esa es la respuesta que teníamos que dar. En el edificio viven 456 personas. Bien, primera situación resuelta. Vamos a la siguiente. Nos dice, un desagüe arroja 43 litros de agua por minuto. ¿Cuántos litros de agua arrojará en un mes? Acá los datos que nos brinda la situación son 43 litros de agua por minuto. Ese es el dato y esto es un dato explícito, ¿bien? Esto es lo que llamamos un dato explícito porque es lo que nos dice el problema, ¿bien? En base a este dato explícito nos va a dar también una incógnita, ¿bien? La incógnita en este caso va a ser cantidad de agua en un mes. Ahora, ¿cuáles van a ser esos datos implícitos? ¿Bien? Esos datos implícitos que el problema no me está dando, pero que yo los conozco. ¿Qué es lo que conocemos o qué es lo que sabemos de esta situación? Bueno, sabemos que, por ejemplo, en una hora está compuesta, o en una hora hay 60 minutos. ¿Qué sabemos también? Que en un día, o un día, está compuesto por 24 horas. ¿Y qué también sabemos? Bueno, acá dice un mes, ¿sí? Un mes. No me especifica qué mes es. Entonces, cuando no especifica el mes puntualmente qué es, vamos a indicar que un mes tiene o está constituido a grandes rasgos por 30 días. Esa es la información que el problema no nos da, pero que nosotros ya la sabemos. De hecho, la conversamos muchas veces en clase. Ahora,
¿Qué cálculo hay que hacer acá para determinar la cantidad de litros que este desagüe está arrojando por mes? Bien, entonces, el cálculo va a empezar así. 43 litros, bien, que son los que arroja por minuto. A ese valor lo vamos a multiplicar por 60, que son los minutos que tiene una hora. O sea que 43 por 60 nos da la cantidad de litros que este manantial, perdón, que este desagüe arroja por hora. Si a eso lo multiplicamos ahora por 24, vamos a estar indicando que este desagüe está arrojando esa cantidad de litros de agua por día. ¿Bien? 43 por 60 por 24 es la cantidad de litros que arroja por día. Como un mes tiene 30 días, a esa cantidad la multiplicamos por 30. Bien, y ahí ya directamente hacemos el cálculo, ¿sí? 43 por 60 nos da 2580. Y esos 2580 es lo que arroja por hora. Si a ese cálculo lo multiplicamos por 24, nos da 61.920, que eso es la cantidad de litros que arroja en un día. Y si esa cantidad ahora la multiplicamos por 30, nos da 1.857.600 litros de agua. Bien, que esta es la cantidad que está arrojando este desagüe por mes. Bien, lo que vamos a decir es que en un mes arrojará, bien, 1.857.600 litros de agua. Bien, arrojará, bien, es básicamente lo mismo. Fíjense que yo acá no puse ninguna especie de puntos, no puse ninguna coma, es un número entero, es un número natural, entonces por ende no vamos a poner ni coma ni tampoco puntos. Bien, estamos en Argentina y acá en Argentina no le ponemos coma a los números. De hecho, los números tienen una sola coma si la tuviesen. ¿Se entiende? Acá no pongo ningún tipo de coma. Así como está, lo voy a dejar al resultado. Bien, esto le voy a dar un colorcito para indicar que esa es la respuesta. Bien, bueno, situación número 2 resuelta. Situación número 3 me dice, ¿cuántos códigos de 5 caracteres se pueden escribir con los símbolos M, S, por ciento y 1? Primera cosa que tenemos que aclarar. Me está preguntando cuántos. ¿Cuántos códigos puedo escribir? ¿Cuántos códigos puedo escribir? Esta es otra palabra clave. ¿Cuántos códigos voy a poder escribir? Porque después tengo que arrojar una respuesta o decir una respuesta. Entonces esa respuesta tiene que estar acompañada de lo que puedo hacer. También va a tener 5 caracteres. Bien, este código tiene que tener 5 caracteres. Por lo tanto, lo que voy a decir que esta situación la vamos a resolver generando 5 casillas. Bien, 5 casillas, por eso puse ahí 5 casillitas, porque me dice que este código va a tener una estructura de 5 caracteres, o sea que cada casilla representa un carácter. Ahora, ¿qué es lo otro que tengo que tener en cuenta? Bueno, la cantidad de símbolos que puedo usar. Siempre pensemos en el cuántos. Bien, la cantidad de símbolos que puedo llegar a usar es esa que tengo ahí. Bien, esa es mi cantidad de símbolos que puedo usar. ¿Y cuántos símbolos son? ¿O cuántos símbolos tengo? Tengo 4. 4 símbolos. Puedo usar 4 símbolos que son los que voy a poder poner, como quien dice, en esas casillas. O sea, cada casilla la voy a poder reemplazar o la voy a poder sustituir o en cada casilla voy a poder colocar cualquiera de esos 4 símbolos. ¿Bien? Tengo 4 símbolos. Eso es lo que me importa. ¿Bien? El 4. ¿Bien? Me está importando la cantidad
que son 4 símbolos. Entonces, dentro de esta casilla, dentro de cada una de ellas, lo que voy a hacer es colocar un 4. Bien, lo que voy a hacer es colocar un 4. ¿Por qué? Un 4, porque yo puedo, esta casilla, de hecho, le puedo poner, por ejemplo, no sé, la M, la S, el por ciento o el uno. Esa casilla la puedo llegar a completar con cualquiera de estos 4 símbolos. Puede ser sustituida por cualquiera de esos 4. Por eso pongo un 4 ahí. Bien. La siguiente casilla también voy a poner un 4. La siguiente también voy a poner un 4. La siguiente también un 4. Y la siguiente, la última, también un 4. O sea que todas las casillas en este caso me quedan completadas con un 4. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es multiplicar esos valores. Esos valores los voy a multiplicar entre sí. Bien. Por ende, voy a tener un resultado. Bien. Entonces vamos a tener 4 por 4. Eso queda que es 16. Ahora, 16 por 4. Vamos a agarrar el puntero para poder indicarlo mejor. Teníamos 4 por 4 era 16. Y ahora 16 por 4 queda que es 64. Y 64 multiplicado por 4 nos queda que es 256. Y ahora 256 multiplicado por 4 por el último 4 queda que es 1024. 1024. 1024. Significa este 1024 que voy a poder generar o crear 1024 códigos. Bien, esa es la respuesta que tengo que dar. Esa es mi respuesta. Quiere decir que se pueden escribir, se pueden formar. Vamos a indicar acá, se pueden escribir o se pueden formar 1024 códigos. Bien, es importante que diga cuántos códigos o qué estoy armando, qué es ese 1024. No es que se pueden escribir 1024. ¿1024 qué? Es lo que yo tengo que indicar. Tengo que aclarar también. Son números, son letras, son... ¿Qué son esos 1024? Son códigos, porque la pregunta básicamente era cuántos códigos de 5 caracteres se pueden escribir con los símbolos M, S, por ciento y U. Bien. Situación número 3 resuelta. Vamos a la situación número 4. Son cálculos combinados. Bien, tenemos una situación A que tiene un paréntesis, una situación B que no tiene paréntesis. Bien, vamos con la primera, el 4A. ¿Cómo vamos a resolver esa situación? Bueno, en primera cosa que vamos a tener que hacer es poder separar en términos. Es lo primero que vamos a hacer. ¿Y cómo separo en términos? Teniendo en cuenta los signos de suma y de resta, siempre y cuando esos signos de suma y resta no estén dentro de algún paréntesis. Entonces, este signo que tengo acá es el que me va a permitir separar en términos. Entonces tenemos un término que es el 209 y otro término que incluye un paréntesis y un cociente. Eso es lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que tenemos que pensar a empezar para resolver este ejercicio. Entonces, vamos a resolverlo. Ponemos el igual en el renglón siguiente y ese 209 lo vamos a bajar igual, porque no puedo hacerle nada. Bien. Y ahora vamos a resolver ese 504 menos 96. Eso nos queda 408. Como nos queda que es un solo número, puedo evitar poner el paréntesis. Y ahora sí, bajo ese dividido 6 y pongo el igual. Bien, vamos al renglón de abajo. Acá es importante que tenga en cuenta esa separación en términos que planteé en el primer momento. ¿Sí? Esa separación en términos se sigue respetando en el paso siguiente, o sea que el 209 queda por un lado y el 408 dividido 6 queda por el otro.
acá no puedo juntar el 209 con el 408. ¿Por qué no puedo? Comentamos que la resta y la suma o la adición y la sustracción son operaciones débiles y esas operaciones nos permiten separar el ejercicio, nos permiten quebrarlo de alguna manera. En cambio, la multiplicación y la división son operaciones muy fuertes. Esas operaciones no nos permiten separar el ejercicio o quebrarlo de alguna manera. Por lo tanto, tengo que resolverla antes de hacer cualquier suma o cualquier resta. Ustedes me dirán, ¿y pero por qué hice antes la resta? Bueno, porque estaba entre paréntesis y los paréntesis lo que hacen es cambiar el orden de prioridad de las operaciones, ¿sí? Entonces, acá en este caso, el 209 lo vamos a bajar igual, lo vamos a dejar como está, y le vamos después a restar ese 408 dividido 6. Bien, y ese 408 dividido 6 nos queda que es 68. Bien, de ahí ponemos el igual. Y ahora, simplemente lo que vamos a hacer es al 209 restarle el 68. Y ahí nos queda que es 141. Bien, ese resultado final lo que hacemos es recuadrarlo, darle un color para indicar ahí terminó nuestro ejercicio. Bien, nuestro ejercicio terminaba ahí. Lo que tenían que hacer era este desarrollo que está acá. Ese desarrollo, no ponerle solamente acá el resultado. Porque si ponemos el resultado ahí, ¿y cómo llegaron a ese resultado? Entonces tenemos que plasmar de alguna manera cómo se llega a ese 141. ¿Cómo llegamos? Haciendo el desarrollo que hicimos ahí. Bien, eso es lo que había que hacer. Vamos a la situación B. En la situación B vamos a separar en términos. Tengamos en cuenta que los signos de suma y de resta son los que separan y acá tenemos justamente dos signos, uno de resta y otro de suma que nos permiten separar. Entonces, el 509 queda por un lado, el 133 por 3 queda por otro lado y el 31 queda por otro lado. Tenemos entonces tres términos. ¿Cómo sigue esto? El 509 lo voy a bajar igual porque no puedo hacerle nada. Yo no puedo hacer 509 menos 133. ¿Por qué? Porque el 133 pertenece a otro término distinto al primero y además ese 133 está siendo multiplicado por 3. Entonces, vamos a tener que hacer ese cálculo, 133 por 3, y eso queda que es 399. Bien, y luego le sumamos el 31. Y ahí vamos con el igual y vamos al siguiente renglón, abajo. Bien, bueno, acá. El cálculo siempre se realiza de izquierda a derecha. Bien, el cálculo siempre lo vamos a realizar de izquierda a derecha. No voy a juntar nada atrás, porque en este cálculo tenemos tres números, que son el 509, el 399 y el 31. Y en este cálculo, lo único que está restando es el 399. Si en algún momento se me ocurriera sumar el 399 con el 31, queda 430. Y en este cálculo, yo solamente tengo que restar 399. No tengo que restar 430. Solo tengo que restar 399. Entonces, el cálculo se hace agrupando los elementos de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que vamos a hacer es 509 menos 399. ¿Sí? 509 menos 399. Eso es nuestro primer cálculo. Eso es el primer cálculo que vamos a plantear y eso nos queda que es 110. ¿Bien? Eso es lo que hacemos en principio. Y el más 31 lo bajamos igual. Ahora sí podemos hacer 110 más
31. Y eso nos queda que es 141. Bien, justo coincide que es el mismo resultado que nos dio en el otro, en el A. Pero yo no puedo decir que los dos dan el mismo resultado si no hago el procedimiento que me permita llegar a ese resultado. Si no hago el procedimiento que establecí ahí, no puedo indicar que los cálculos dan el mismo resultado. ¿Sí? De alguna forma hay que especificar cómo llego a eso. Y el desarrollo es muy importante. De hecho, lo que se evalúa es saber si ustedes saben cómo llegan ahí. Si saben cómo es el procedimiento, si saben operar, si saben usar la regla de prioridad de las operaciones, bien, si saben justo gestionar que la suma y la resta son las que separan en términos, y bien, si la multiplicación y división se tienen que hacer o no primero. Bien, obviamente que la multiplicación y división se hacen primero, y cuando ya después, más adelante, veamos la parte de potencia y radicación, esas operaciones son mucho más fuertes que la multiplicación y la división. Pero bueno, esto era parte de lo próximo que viene. Bien, vamos a la última situación. Dice, traduce del lenguaje, sería el coloquial, al simbólico. Traduce y resuelve. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es empezar a traducir qué significa esto. Y lo que tengo que escribir en símbolos es algo que refleje lo que está en palabras. Yo no puedo escribir los resultados en este caso, porque me están pidiendo que traduzca lo que está escrito ahí con palabras. Bien, veamos. Yo le voy a ir poniendo un color a cada cosa para que quede bien claro. Me pide el cuádruple de 82 disminuido en la quinta parte de 115. El cuádruple de. ¿Qué es el cuádruple de? El cuádruple de es multiplicar algo por 4. Bien, el cuádruple de es multiplicar algo por 4. Entonces, lo que voy a hacer es decir lo siguiente. Algo, que todavía no sé qué es, lo voy a multiplicar por 4. ¿A quién voy a multiplicar por 4? A 82. A 82 lo voy a multiplicar por 4. Entonces va a quedar 4 por 82. Bien, ahora me dice que a eso lo tengo que disminuir. ¿Qué operación va a estar vinculada a lo que es disminuir? Bueno, la operación que está vinculada a disminuir es la resta. Bien, entonces lo que voy a hacer es restar algo. Voy a restar. Ahí lo puse con color naranja. Fíjense que el cuádruple D está en color rojo, el 82 en color azul y disminuido lo vamos a poner en color naranja. ¿Bien? Ahora, ¿cómo tengo que realizar esto? Acá me dice ahora la quinta parte de 115. Quiere decir que al 115 le tengo que hacer algo. Pero acá me dice la quinta parte. La quinta parte es algo que tengo que dividirlo por 5. Entonces, esa quinta parte la voy a representar con un color eh, rosa. Y me dice que algo lo voy a tener que dividir por 5. Algo lo tengo que dividir por 5. ¿Bien? ¿A quién voy a dividir por 5? Bien, voy a dividir por 5 a 115. 115 lo voy a dividir por 5. Entonces, 115 le vamos a dar un color. Vamos a ponerle que sea como este verde. Ahí estamos, 115. Bueno, ya lo que hice ahí fue traducir al lenguaje simbólico todo lo que estaba en palabras. Vamos abajo. Primera cosa que voy a hacer entonces ahora es realizar esa multiplicación. El 4 por 82. Vamos a hacer 4 por 82 y eso queda que es 328. ¿Sí?
Y a ese 328 le vamos a restar la quinta parte de 115, que vamos a hacer entonces 115 dividido 5, y eso queda que es 23. Y ahora hacemos ese 328 menos 23, lo cual nos da que es 305. Bien, y ese era el resultado que necesitábamos conocer. Y ahí terminó. Eso, todo eso era la situación o las situaciones que teníamos que resolver. Bien, fíjense cómo fue resolviéndose cada cosa. Esta era la situación planteada, el trabajo práctico evaluativo, recuperatorio para primero primera y primero segunda, y el evaluativo para primero tercera. Primero tercera tendrá ahora su instancia de recuperatorio. Miren bien cómo se plantearon las situaciones. Siempre tenemos una parte que son los datos que nos brinda la situación y también lo que es el planteo. El planteo fue esto. Esto es la parte del planteo. Bien, esto es el planteo. Nosotros siempre vamos a plantear algo y ese planteo lo vamos a resolver. Ese planteo es lo que se resuelve. Bien, acá también tenemos un planteo, tenemos datos, bien, datos explícitos, la parte de la incógnita, datos implícitos y el planteo. El planteo fue esto que teníamos acá, bien, y después hicimos la resolución. Acá en la situación 3 teníamos un planteo, que fue esto el planteo, y después lo resolvimos. En la situación 4 teníamos cálculos combinados, que resolvimos de alguna manera, aplicando ciertas reglas, y después la traducción del lenguaje coloquial al simbólico. Bueno, espero se haya entendido, que tengan un panorama un poquito más esclarecedor de cómo se resuelven las situaciones. Así que bueno, les dejo un abrazo, saludos a todos, a todas, y nos estaremos reencontrando en el colegio. Muchas gracias.